Esta noche estamos hablando acerca de la esencialidad del arrepentimiento. Vemos en el Nuevo Testamento inmediatamente la esencialidad del arrepentimiento. La Biblia dice en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Vino Juan el Bautista predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan es que el hombre tiene que arrepentirse. ¿Pero por qué? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué? La venida del reino de los cielos exige que el hombre se arrepienta. Vemos aquí un contraste entre el reino de los cielos y el hombre quien no se ha arrepentido. Entonces estamos hablando del hombre pecador. Hay un contraste entre el reino de los cielos y el pecador, tanto que el hombre pecador no puede entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es el opuesto que el pecado. Entonces es esencial que el hombre se arrepienta para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 17. En Mateo 4, versículo 17. Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que Jesús tiene el mismo mensaje que Juan. Jesús también dice que el hombre tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. También Jesús entiende que el reino de los cielos no pertenece a los pecadores. El hombre tiene que cambiar su portamiento. No puede seguir viviendo en sus pecados, sino que tiene que arrepentirse para poder entrar en el reino de los cielos. Dice Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 3. En Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús habla de la esencialidad del arrepentimiento, porque Jesús dice que cualquier persona que no se arrepienta perecerá. Todos los pecadores que no cambian su portamiento, que no cambian su estilo de vida, que no salen de los pecados para vivir una vida santa para la gloria de Dios, perecerán. Son las palabras de Jesús. Jesús habla de la esencialidad del arrepentimiento. Nadie será salvo sin haberse arrepentido. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentirse viene de una palabra griega. En el griego la palabra es metanoeo. Metanoeo. Y la palabra metanoeo literalmente quiere decir cambia de mente. Cambia de mente y describe una cambia en cuanto a su manera de pensar. Imagínense que su cerebro es una computadora. Su cerebro necesita ser reprogramado para que funcione correctamente. Imagínense que su cerebro es como una computadora y tiene un sistema operativo secular. ¿Y por qué tiene un sistema operativo secular? Está viviendo buscando las cosas seculares.
buscando los pecados del mundo, la mancha del mundo, porque este es su sistema operativo. Pero tiene que sacar este sistema operativo secular y tiene que plantar un sistema operativo nuevo, lo cual es espiritual, lo cual es un nuevo sistema operativo guiado por la Biblia, guiado por la palabra de Dios y habiendo cambiado su mente, habiendo cambiado su manera de pensar, debe producir una reformación de toda la vida. Cada aspecto de la vida será transformado. Cada aspecto de la vida será diferente por haber arrepentido. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 15. Vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Aquí en este capítulo tenemos la parábola del hijo pródigo. Y este hijo pidió su herencia temprano, antes de la muerte de su padre. Y su padre le dio su herencia. Y el hijo vendió su herencia y tomó todo el dinero que ganó y se fue a una tierra lejana, porque no quiso ser bajo la autoridad de su padre, sino que quiere ser libre de la autoridad de su padre. Quiere ser libre para vivir como quiere. Quiere vivir una vida llena de pecados. Quiere disfrutar de toda la mancha de este mundo. Entonces, malgastó su herencia y perdió todo su dinero. Y cuando no tuvo nada, fue abandonado por sus amigos y se quedó completamente solo, sufriendo, no teniendo nada, no teniendo hogar, no teniendo trabajo, no teniendo dinero, teniendo una gran hambre, y recibió una tarea alimentando a los cerdos. Pero la cosa es que la comida que fue dado a los cerdos era de mejor calidad de la comida que el hijo tenía para comer. Entonces, miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 17. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice versículo 17, volviendo en sí. Volviendo en sí es el momento del arrepentimiento. Volviendo en sí es el momento cuando este hijo recibió este metanoeo, este cambio de mente. Es el momento cuando su manera de pensar fue transformado. Es el momento cuando su mente fue reprogramado. Es el momento cuando este hijo recibió un nuevo sistema operativo y fue transformado su portamiento. Entonces, mire lo que dice versículo 18. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahora vemos que el hijo quiere volver a su padre. Y volvió a su padre, pero volvió con temor, no sabiendo cómo su padre responderá. Y yo creo que hay muchos cristianos que han salido de la iglesia, que se han desviado de Cristo, que han vuelto al mundo para vivir en sus pecados,
para disfrutar de toda la mancha del mundo. Y eventualmente viene un momento en la vida cuando se dan cuenta de que necesitan volverse a Dios. Necesitan volverse a la iglesia. Pero yo creo que muchas personas no se vuelven a la iglesia, no se vuelven a Dios porque tienen temor. No saben cómo serán recibidos por los cristianos. No saben cómo serán recibidos por Dios. Piensan que los hermanos de la iglesia me odian o que Dios me odia y tienen temor de volverse, aunque saben que deben volverse. Pero vemos que este hijo se volvió, pero volvió con temor, no sabiendo cómo su padre responderá. ¿Y cómo respondió su padre? Mire lo que dice versículo 20. Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Vemos aquí una pintura de un padre, y el padre está mirando hacia el camino, y mirando de lejos. ¿Por qué? Porque el padre siempre ha estado mirando, esperando la venida de su hijo pródigo. Vemos que el padre cada día está esperando la venida de su hijo pródigo. Tiene ganas de ver la forma de alguien caminando y acercándose a la casa y saber que es mi hijo quien salió. Y cuando el padre vio a su hijo, ¿cómo respondió? Dice la Biblia, movido a misericordia. Nuestro Dios es misericordioso. Y dice que corrió. Dice que le abrazó. Dice que le besó. Obviamente el padre perdonó a su hijo por lo que hizo. Y tiene gozo del hecho de que su hijo ha vuelto a la casa. Se fue corriendo porque tiene ganas de perdonar. Dios nos ama y Dios está esperando nuestro arrepentimiento. Dios quiere perdonar. Dios quiere recibirnos. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere abrazarnos. Dios quiere besarnos. Y mire lo que dice versículos 22 hasta 24. Versículos 22 hasta 24. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dios anhela nuestro arrepentimiento. Que abran sus Biblias, por favor, a Jeremías, capítulo 3. Jeremías, capítulo 3. Vamos a leer versículo 1. Jeremías, capítulo 3, versículo 1. La Biblia dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amanciada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Vemos aquí que la nación de Israel
ha sido comparado a una esposa. Israel es la esposa de Jehová, pero Israel era una esposa infiel que ha cometido adulterio con muchos amantes extraños. Pero ¿qué dice Dios? Dice Dios en versículo 1, vuélvete a mí. Dios está esperando su esposa arrepentida. Dios quiere que la esposa se vuelve a él. La esposa no puede seguir en las relaciones adúlteras. Tiene que arrepentirse de este estilo de vida y tiene que volverse a Jehová. Pero vemos aquí que Dios está esperando su esposa arrepentida. Y mire lo que dice versículo 7. Versículo 7 dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Vemos que Dios está esperando año tras año, siglo tras siglo, esperando el arrepentimiento de su esposa, pero ella no se volvió. Mire lo que dice versículos 12 hasta 14. Estamos en Jeremías capítulo 3, versículos 12 a 14. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Vemos que Dios es misericordioso, que Dios quiere perdonar, que Dios no estará enojado para siempre. Pero Dios está esperando el arrepentimiento de su esposa. Dice el versículo 12, vuélvete, oh rebelde Israel. Dice el versículo 13, reconoce pues tu maldad. Dice el versículo 14, convertíos. Este es el arrepentimiento. Si el pueblo de Dios se vuelve, si el pueblo de Dios reconozca su maldad, si el pueblo de Dios se convierta, o si un hombre, un individuo, se arrepiente de sus pecados, Dios es misericordioso, listo para perdonarnos. Dios anhela nuestro arrepentimiento. Pero la cosa es, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volvernos a Dios. El hijo pródigo nunca hubiera sido restaurado si nunca hubiera vuelto a su padre. Para que recibamos el perdón de los pecados, para que seamos reconciliados para con Dios, para que seamos restaurados, tenemos que volvernos a Dios arrepentidamente. El profeta Joel dice en Joel 2:13, en Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
dice que Dios no quiere castigar, sino que prefiere perdonar. Es misericordioso. Dice el profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 1, versículo 3. En Zacarías capítulo 1, versículo 3. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Dios está esperándonos. Tenemos que volvernos a Dios. Dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 18, versículo 23. En Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Y la respuesta a la pregunta es no. Sigue diciendo, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Y la respuesta a la pregunta es sí. La cosa es que Dios no quiere la muerte del impío y que el impío, si se arrepiente de sus pecados, ciertamente vivirá. La Biblia dice en Ezequiel 18:32, en Ezequiel 18:32, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Las personas que se conviertan, que es el arrepentimiento, vivirán. Que abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 3. Vamos a Mateo capítulo 3 y vamos a leer versículos 7 y 8. Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. La Biblia dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vemos aquí que los fariseos y los saduceos vinieron a Juan el Bautista para ser bautizado, pero Juan rehusó bautizarlos porque no se han arrepentido. Y aprendemos aquí que el arrepentimiento es un requisito para el bautismo. La persona que debe ser bautizado es la persona que ya se ha arrepentido. Dice Hechos capítulo 2 que los judíos, cuando oyeron el evangelio predicado por Pedro, en Hechos 2:37 preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Y respondió Pedro en versículo 38 diciendo, arrepentíos y sed bautizados. Vemos que el arrepentimiento es un requisito para el bautismo. Y Juan no bautizó a estos fariseos y a estos saduceos porque no se han arrepentido. Entonces, el arrepentimiento es una transformación de la vida. El arrepentimiento es una transformación de su comportamiento. Hay muchas personas hoy día que piden el perdón de los pecados, que cada día oran, Padre, perdóname por los pecados que yo he cometido. Pero la cosa es, no tienen ninguna intención de cambiar su comportamiento. No tienen ninguna intención de cambiar su estilo de vida, sino que siguen día tras día tras día cometiendo los mismos pecados.
y cada noche orando, pidiendo el perdón de los pecados que han cometido. Este no es el arrepentimiento, sino que el arrepentimiento puede ser mostrado por una vida transformada. Mire lo que dice versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si una persona se ha arrepentido, tendría frutos para probar que es arrepentido. Hay frutos del arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Los frutos del arrepentimiento son no seguir cometiendo los mismos pecados, sino que vivir en la luz de la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios y viviendo una vida santa, apartado de la mancha de este mundo para la gloria de Dios. Imagínense, un ladrón entra en mi casa cuando estoy durmiendo y este ladrón me roba y saca mi computadora de la casa y vende mi computadora por $300 y compra zapatos y una chaqueta con este dinero. Y una semana después, este ladrón es arrestado por la policía. Y la policía me llama y me dice que el ladrón que me robó ha sido arrestado y encarcelado. Pero dice que es un hombre arrepentido, que el ladrón se arrepintió y no quiere seguir robando y haciendo estos pecados. Pero yo respondo diciendo, pero ¿dónde está mi computadora? Pero todavía yo no tengo computadora. Entonces, la Biblia describe el arrepentimiento en la ley de Moisés, en Levítico capítulo 6, versículos 4 y 5. En Levítico capítulo 6, versículos 4 y 5, la Biblia dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, que hubiere hurrado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Vemos aquí que una persona verdaderamente arrepentida restituirá todo lo que ha sido robado o dañado y añadirá una quinta parte más a la restitución. Un buen ejemplo de esto es la persona de Zaqueo. La Biblia describe el arrepentimiento de Zaqueo en Lucas 19, versículo 8. En Lucas 19, versículo 8, dice, entonces Zaqueo dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este es el fruto del arrepentimiento. La Biblia dice en Efesios 4:28. En Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Este es el fruto del arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es esencial a la salvación. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículo 19. En Hechos capítulo 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice aquí que los pecados no serán borrados si la persona no se arrepiente de sus pecados. Y que tiempos de refrigerio no pueden venir a la persona quien no se arrepiente de sus pecados. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volvernos a Dios. Y encontraremos a un Padre misericordioso, quien ha estado esperando nuestro arrepentimiento. Entonces, hermanos, tengo que transicionar el tema ahorita y quiero que predicar un poquito sobre la confesión, porque la confesión también es un paso en el plan de la salvación. Cuando hablo de la confesión, no estoy hablando acerca de confesando nuestros pecados, sino que estoy hablando acerca de la necesidad de confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, antes de que una persona sea bautizada, le preguntamos, ¿quién es Jesús? Y la persona responde diciendo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondemos, basado en tu fe en Jesús, te bautizo hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y la persona es bautizado. Pero ¿por qué pedimos una confesión de su fe antes de su bautismo? Dice Jesús, o dice la Biblia, en Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16. En Mateo 16, versículos 15 y 16. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en versículo 18 dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús o Pedro confesó su fe en Jesús. Pedro dijo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice que esta confesión es la roca sobre la cual será edificado la iglesia. Entonces, cada persona, cuando es bautizado, es añadido a la iglesia, es hecho la iglesia. Pero la iglesia fue edificado sobre la verdad de la identidad de Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una persona tiene que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tiene que confesar su fe en Jesús, como Pedro confesó su fe en Jesús. Que abran sus Biblias, por favor, a Hechos, capítulo 8. Vamos a Hechos, capítulo 8, y vamos a leer versículos 30 hasta 38. Hechos, capítulo 8,
Vamos a leer versículos 30 hasta 38. La Biblia dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos aquí que el etíope pidió, ¿por qué no puedo ser bautizado? Y en versículo 37, Felipe respondió, si crees, puedes. Y el etíope confesó su fe en Jesús, diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confesó su fe y fue bautizado. Entonces, hay algo que quiero decir. Este versículo 37, no se encuentra en todas las versiones de la Biblia, porque este versículo 37, es un versículo disputada. Es un versículo disputada, porque tenemos algunos manuscritos antiguos que contienen este versículo, pero tenemos otros manuscritos antiguos que no contienen este versículo. Y la pregunta es, ¿cuál familia de manuscritos es la correcta? ¿Debe contener versículo 37 o no debe contener versículo 37? La cosa es que versículo 37 es un versículo interesante en cuanto a la confesión, porque vemos aquí claramente que antes de que el etíope fue bautizado, confesó su fe en Jesús y dijo, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la cosa es, yo no quiero desarrollar una doctrina sobre un versículo disputada. Y la verdad es que la Biblia enseña la esencialidad de confesar su fe en Jesús con la boca en muchas otras escrituras. No estamos desarrollando ninguna doctrina solamente sobre un versículo disputada. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 10, versículos 9 y 10. La Biblia dice en Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar con la boca
que Jesús es Señor y Cristo. Y las personas que confiesen la identidad de Jesús serán salvados. Entonces, la cosa que quiero que entendamos es, confesando que Jesús es Señor y Cristo, no es algo que una persona hace solamente una vez en la Biblia, antes de su bautismo, sino que confesando a Jesús es algo que hacemos diariamente. Todos los días tenemos que confesar nuestra fe en Jesús. Tiene que ser un estilo de vida, confesando nuestra fe en Jesús. Que abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo capítulo 10. Y vamos a leer versículos 32 a 33. Mateo 10, versículos 32 y 33. La Biblia dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos aquí que podemos confesar a Jesús delante de los hombres o podemos negar Jesús delante de los hombres. Jesús puede confesarnos delante de Dios o Jesús puede negarnos delante de Dios. Jesús nos confiesa o Jesús nos niega conforme a cómo nosotros hacemos en nuestras vidas diarias. Si nosotros estamos confesando a Jesús diariamente, Jesús nos confesará delante del Padre en el último día. Si nosotros estamos negando, Jesús nos negará en el último día. Y la cosa es, si Jesús nos confese delante del Padre en el último día, tenemos la salvación. Pero si Jesús nos niega delante del Padre en el último día, seremos condenados eternamente. Tenemos que vivir diariamente confesando ante los hombres que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la cosa es que estos versículos, el contexto de este pasaje habla de una persecución y cómo un cristiano debe responder a la persecución. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 17. Mateo capítulo 10, versículo 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Vemos aquí que los cristianos serán perseguidos. ¿Y cómo debe un cristiano responder a esta persecución? Miren lo que dice versículos 21 y 22. Mateo 10, versículos 21 y 22 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La persecución puede llegar hasta el punto de matar a los cristianos. Muchos cristianos pueden negar a Jesús y salvar a sus vidas físicas. O pueden confesar que Jesús es Señor y Cristo y morir a causa de su nombre. Pero dice Jesús,
El que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando Jesús habla de los que le confiesen delante de los hombres, Jesús está hablando de las personas que están arriesgando aún a sus propias vidas, no negando que Jesús es el Cristo, sino que diciendo hasta la muerte que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es como confesamos nuestra fe en Jesús. Tenemos que confesar que Jesús es Señor y Cristo. Tenemos que confesarlo con la boca, pero también tenemos que confesarlo por medio de nuestras vidas. Nuestra fe en Jesús debe ser confesado diariamente por medio de nuestras obras. Y todos los que no nos conocen deben saber que somos cristianos. Debe ser obvio a las personas de este mundo que somos cristianos, porque estamos viviendo vidas santas en medio de este mundo de mancha. Y nosotros no somos cristianos en nombre solamente, sino que somos cristianos verdaderos. Nuestro portamiento es una confesión de nuestra fe en Jesús. Nuestra integridad es una confesión de nuestra fe en Jesús. Nuestra honestidad es una confesión de nuestra fe en Jesús. Y confesamos a Jesús con la boca cuando predicamos el Evangelio de Cristo, cuando evangelizamos a los vecinos, cuando evangelizamos a nuestros pueblos. Confesamos diariamente nuestra fe en Jesús. Nunca debemos estar vergonzados para ser asociados con Jesús, sino que tenemos que ser orgullosos por ser asociado con el hombre más maravilloso que ha vivido en toda la historia del mundo. Hermanos, para que tengamos la salvación, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que vivir confesando que Jesús es Señor y Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Steven. Vamos a orar para terminar así este tema. Padre Santo, gracias por enseñarnos la necesidad del arrepentimiento y también, Padre, la importancia de confesar la fe en el Señor Jesús, Padre Santo. Gracias por dejarnos los ejemplos, oh Dios, de que hay que confesar a Jesús en medio de las persecuciones, aún en medio del peligro de muerte. Pero también, Padre, en este caso que hay, oh Dios, en el caso del etíope, Señor, donde también previo al bautismo este hombre confesó, oh Dios bendito, la fe en aquel que murió por él y por nosotros. Bendícenos, Padre, con entendimiento para poder hacer estas cosas, para poder predicar, para poder enseñar, oh Dios. Te damos gracias por esta serie de estudios que estamos haciendo y pedimos que sea de gran provecho para todos los oyentes, para toda la humanidad en Cristo. Gracias. Amén.